les voy a compartir una presentación. Vamos a ver. Ustedes me dicen si pueden ver lo que estoy compartiendo, jóvenes. No sé si pueden ver. Sí, sí se ve. Física, dice Física General 1, Física 100. Bien. Entonces vamos a... Hay cosas acá que las voy a ir mencionando hacia la ligera, ¿verdad? Porque no voy a ahondar tanto. Ustedes pueden leerlo. Pueden leerlo en el libro más detalladamente. Pueden conseguir información también en internet por si quieren ahondar más en estos temas. Ahí pueden buscar información, ¿verdad? Hay una gran cantidad de información, ¿verdad? En internet sobre todos estos temas. Bueno, entonces, como es su primer curso de física en la universidad, ¿verdad? Es un curso bastante importante, es la base para los que estudian ingeniería, ¿verdad? Y para los que van a estudiar física también, entender muy bien lo que es física 100. Entonces, la física 100 es mecánica. Ese sería el nombre más exacto, ¿verdad? Que tendríamos que darle a la clase. Mecánica. La mecánica estudia lo que es el movimiento, las relaciones entre movimiento y la materia, ¿verdad? Entonces, en la mecánica que vamos a estudiar nosotros vamos a estudiar las leyes de Newton, que son las leyes con las que describimos los fenómenos, ¿verdad? Los fenómenos de la física a nivel macroscópico. A nivel macroscópico me refiero al mundo en el que nosotros vivimos, ¿verdad? El mundo que nos rodea es un mundo macroscópico, a diferencia del mundo microscópico, que es el mundo que estudia la mecánica cuántica, ¿verdad? Nosotros estudiamos el mundo que nos rodea, que es un mundo macro. Entonces eso lo hacemos con las leyes de Newton, que son el corazón de la física 100, ¿verdad? Bien, entonces la física es una ciencia experimental. Se puede definir de otras maneras, ¿verdad? Es una ciencia experimental que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, apoyándose en la matemática. La matemática es la herramienta fundamental, ¿verdad? de la física. Y también para el estudio de la física se hace uso de lo que es el método científico. Imagino que ustedes ya en el colegio les han mencionado algo sobre lo que es el método científico, ¿verdad? El método científico se basa en lo que es la observación de los fenómenos naturales. Después de la observación se formulan lo que son hipótesis. Esas hipótesis se someten a prueba, ¿verdad? Para ver si coinciden con el experimento y si se pueden reproducir con el experimento. Entonces se formula lo que es una teoría que nos lleva a desarrollar lo que son leyes mediante las cuales se describen los fenómenos. Entonces, vamos a dar una pequeña reseña de cada uno de estos conceptos. Teoría, ¿verdad? Una teoría es una explicación de fenómenos naturales, ¿verdad? Basada en observaciones. Es una teoría. Hay que diferenciar teoría de modelo, ¿verdad? Un modelo es una versión simplificada de un sistema físico que es muy complejo para analizarse con pormenores. Un ejemplo de una teoría es la teoría de la relatividad, ¿verdad? La teoría de la relatividad, la teoría de la gravitación de Newton. Un modelo vendría a ser, por ejemplo, el modelo del átomo. Todos ustedes han visto, ¿verdad?, dibujos de un átomo. En el modelo de un átomo se dibuja el átomo como que fuese un sistema planetario, ¿verdad? Un núcleo, y alrededor del núcleo se ponen a orbitar los electrones. Ese es un modelo. Un modelo puede ser una ecuación, un modelo puede ser un esquema, puede ser un mapa conceptual, o puede ser un diagrama, ¿verdad? Un modelo. Es una versión simplificada. No es lo mismo modelo que teoría, aunque nosotros a veces decimos lo tratamos como sinónimo, ¿verdad? Bien. La mecánica, como yo lo decía al inicio, es la rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento. Eso es la mecánica, el estudio del movimiento. La mecánica se divide en dos ramas que nosotros vamos a tratar acá en Física 100. Una de ellas es la cinemática y otra es la dinámica. La cinemática describe el movimiento de los objetos sin considerar qué lo causa. La dinámica analiza las causas del movimiento. Por ejemplo, la cinemática
Cuando un objeto se mueve, es porque algo lo puso en movimiento. Lo que hace que los objetos se muevan son las fuerzas. Las fuerzas son las causantes del movimiento, ¿verdad? Es la causa. Mientras que la descripción del movimiento es la cinemática. Cuando un objeto se mueve, el objeto tiene una velocidad, tiene una posición, una aceleración. Esas cantidades con las que se describe el movimiento se llama cinemática. Nosotros vamos a estudiar cada una de estas dos ramas, tanto la cinemática como la dinámica. La dinámica son las leyes de Newton. La cinemática es un conjunto de ecuaciones en las cuales intervienen solo las cantidades como ser velocidad, posición, aceleración y tiempo. Bien, entonces espero que haya quedado claro, ¿verdad?, la definición entre cinemática y dinámica. Jóvenes, les sugiero que tomen en consideración cada uno de estos detalles, cada concepto, porque recuerden que el capítulo 1 va a ser evaluado en un control de lectura la siguiente semana. El día viernes de la siguiente semana tenemos la primera evaluación, que va a ser un control de lectura sobre el capítulo 1. Así que tienen que estar muy finos en estos detalles, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ya a algo muy importante para nuestro estudio de la física, que es el sistema de unidades que nosotros vamos a utilizar. Sistema Internacional de Unidades es el sistema que nosotros utilizamos para realizar mediciones y para brindar una información sobre algo. La longitud, masa, tiempo, corriente, temperatura, cantidad de materia e intensidad luminosa se conocen como las cantidades fundamentales. Estas cantidades, magnitudes fundamentales, para expresarlas, cuando nosotros queremos hacer una medición, tenemos que utilizar un estándar. El estándar que utilizamos le llamamos la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, para medir longitud, usamos el estándar que es el metro, un metro. Para medir la masa usamos el kilogramo. Para el tiempo usamos el segundo. Estas tres primeras, muchachos, son las más importantes, digamos las básicas, aunque todas son fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué se le llama fundamentales? Se le llama fundamentales porque estas unidades son unidades que no aparecen expresadas en términos de otras unidades. Por ejemplo, una unidad que no es fundamental es la unidad de densidad, por ejemplo. La densidad es masa entre volumen, ¿verdad? La unidad de densidad es kilogramo entre metro cúbico. Aparecen dos unidades fundamentales, que es masa y longitud. Entonces, estas unidades que ustedes ven acá serían las fundamentales. Todas las demás unidades que existen, las demás cantidades, se expresan en función de estas unidades. Por ejemplo, la velocidad es longitud entre tiempo, metro entre segundo. Es una unidad derivada, o sea, se expresa en función de estas unidades básicas. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la aceleración, ¿verdad? La aceleración es distancia entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Metros entre segundo cuadrado. También se expresa en función de estas. O sea, por eso estas son las fundamentales, porque de ahí todas las demás se expresan en función de estas. Entonces tienen que aprenderse de memoria todo esto. Las más importantes son las tres primeras, ¿verdad? Longitud, masa y tiempo. Metro, kilogramo, segundo. De hecho, antes a este sistema se le llamaba el sistema MKS, por las iniciales de metro, kilogramo y segundo, MKS. Pero se le llama ahora el sistema internacional o simplemente SI. Nosotros en la clase siempre vamos a hacer uso del sistema SI. Los gringos, ¿verdad?, utilizan otro sistema, lo que es el sistema anglo, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, la longitud la miden en pies, ¿verdad? En pies. La masa también la miden en gramos o libras. El tiempo siempre en segundos, ¿verdad? Pero en el sistema anglo se utilizan otras unidades, ¿verdad?, que son bastante comunes. Por ejemplo, la yarda, el pie. Nosotros usamos el metro, kilogramos, segundos. Bueno,
También existen otras unidades, ¿verdad? Para que nosotros usamos bastante para longitud, por ejemplo, el kilómetro, la milla. Pero digamos que eso lo utilizamos cuando vamos a medir distancias enormes, ¿verdad? Pero estas son las básicas. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades también le podemos llamar MKS, ¿verdad? Por metro, kilogramo y segundo. Estas son las magnitudes fundamentales. Ahora, ¿cómo se mide esto? Fíjense que es muy interesante ahondar en esta temática, ¿verdad? Porque tiene orígenes muy interesantes. Una unidad, jóvenes, es un parámetro que a mí me sirve para comparar. El metro nos sirve a nosotros para comparar, ¿verdad? Lo que son distancias. Ustedes podrían idear una unidad. Lo que pasa que la unidad que ustedes van a inventarse no va a ser oficial, ¿verdad? Pero uno puede crear un sistema de unidades para medir. Solo que este sistema internacional es un sistema oficial, tiene carácter oficial. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, esto es un poco de historia, ahora lo pueden leer en el libro, por si quieren conocer más en detalle esto. Es cómo se definió el metro, ¿verdad? Son reseñas históricas, cómo se definió el kilogramo y cómo se definió el segundo, ¿verdad? Eso digamos que no lo vamos a dejar como una lectura para ustedes. Lo que más me interesa en la clase de hoy es caer al tema de lo que son las operaciones con vectores, ¿verdad? Que eso nos va a ser de gran ayuda en lo que viene después. Bueno, algunas magnitudes compuestas de lo que les estaba hablando. Las magnitudes compuestas son magnitudes que las vamos a expresar en función de las magnitudes fundamentales. Ejemplos: área, volumen, densidad de masa, velocidad, aceleración y presión. El área es metro cuadrado, o sea, es longitud por longitud, ¿verdad? Volumen es metro al cubo. Densidad de masa es kilogramo entre metro cúbico. Velocidad es metros entre segundo, la unidad, ¿verdad? Entonces, todas estas unidades se escriben en función de las unidades fundamentales. Por eso se le llama algunas magnitudes compuestas. Tienen que tratar de recordar esto para fines de la evaluación, ¿verdad? Porque recuerden que la teoría se va a preguntar. Bueno, algo también que se usa en ciencia es prefijos. Los prefijos son muy útiles porque nos ayudan a escribir números grandes de una manera mucho más simple. Aquí tengo varias cantidades bastante grandes. Pueden ver ustedes números muy enormes aquí. Aquí tengo estos decimales, un 0. Aquí tengo un 10 a la menos 18, ¿verdad? Este 10 a la menos 18 es un número muy pequeño. A la hora de escribir esto es muy tedioso, ¿verdad? Hacerlo. Entonces, para evitar ese costo de estar escribiendo todo esto, se escribe con esta notación que se llama notación científica. Se usan las potencias en base 10. 10 a la menos 18, se usa el prefijo, se llama ato, el símbolo es A. 10 a la menos 15 es un femto y el símbolo es F. 10 a la menos 12 es un pico. 10 a la menos 9 es nano, micro, mili, centi y deci. Estas tres primeras son famosas, ¿verdad? Deci, centi y mili. Por ejemplo, el milímetro, centímetro, de ahí viene todo eso, ¿verdad? El deci. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes 10 a la menos 2 segundos, entonces ustedes pueden escribir CS. C significa centisegundos, milisegundos, micrasegundos. Entonces, es muy común en física encontrarse esa notación, ¿verdad? Por ejemplo, en un problema le pueden poner a usted 10 micrasegundos. O sea, este símbolo micra con una S significa microsegundos. Significa que el número lo tienen que multiplicar por 10 a la menos 6. Entonces tienen que estar muy atentos ustedes, ¿verdad? Al uso de estos símbolos. En el caso de números más grandes, por ejemplo, 10, 100, 1000, 1.000.000, estos números así, usamos lo mismo. Nada más que aquí la potencia, como ustedes ven, las potencias son positivas
Y los nombres cambian. 10 a la 1 es un deca, 10 a la 2 es un hecto, 10 a la 3 es kilo, mega, giga, tera y peta. Y se utilizan estos símbolos. DA, H para hecto, kilo para la K para kilo, M mayúscula para mega y G mayúscula para giga. Bueno, este solo es un repaso, jóvenes. Espero no estarlos aburriendo con esto, ¿verdad? Vamos a ver, cifras significativas. Algo que también al estudiante le da bastante guerra, ¿verdad? El uso de las cifras significativas causa mucha confusión en los estudiantes. Esto más que todo les va a servir en el laboratorio, ¿verdad? Porque ahí ustedes van a trabajar con datos reales, datos que van a obtener directamente de las mediciones, aunque ahora los laboratorios van a ser virtuales, lamentablemente, ¿verdad? Por la situación. Entonces, cuando nosotros hacemos mediciones en el mundo real, por ejemplo, si yo quiero medir con una regla la longitud de esta mesa, el largo y el ancho, yo voy a tener errores en la medición. Esos errores esos errores experimentales, se deben a que cuando se hacen mediciones, ¿verdad? La persona que la realiza, la persona que interactúa con el sistema, puede ser que esté nerviosa, que se mueva, que mueva su mano al hacer la medición, ¿verdad? Entonces, los errores pueden ser de varios tipos, ¿verdad? Se deben a varios factores, ¿verdad? Puede ser que el instrumento con el que se mide no sea el indicado también. Entonces, ahí es donde vienen a ser importantes las cantidades de las cifras significativas. Las cifras significativas son el número de dígitos que nos aportan una información importante. Por ejemplo, hay ciertas reglas para definir lo que son estos números. Aquí yo tengo dos números, 5.000 metros, 5 kilómetros. Un número con una unidad es una cantidad física, ¿verdad? Aquí tengo número con unidad. Acuérdense que en física siempre los números tienen que llevar unidades, ¿verdad? No es como en matemática que solo escribían números, ¿verdad? Sin unidades. Esos son números puros. Estas son cantidades físicas. Tienen un número con una unidad. Este número tiene 4 cifras significativas. Los ceros se toman en cuenta. Entonces tenemos 3 ceros y un 5, son 4 cifras. Aquí tenemos una sola cifra significativa. Ahora vamos a ver. Vamos a analizar aquí algunas reglas para establecer lo que son las cifras significativas. 5.000 metros, el error o la incertidumbre es de 1 metro, ¿verdad? Porque la unidad que estamos usando ahí es 1 metro. O sea que el error que se introduce al hacer una medición a 100 metros es de 1 metro. Si la medición se hace en kilómetros es de 1 kilómetro. Bueno, ahora bien, aquí tengo unos decimales. Cuando yo tengo decimales, las cifras significativas se van a tomar de la siguiente forma. Los dígitos después del punto decimal se toman en cuenta. Ustedes ven 3.1416 tiene 5 cifras significativas. 2.34 tiene 3 cifras. 0.51 tiene 2. ¿Por qué 2? Porque el 0 no se toma en cuenta. ¿Pero por qué no se toma en cuenta? Y aquí sí. Aquí estos 3 ceros se tomaron en cuenta. Aquí no. Es porque hay una regla que me dice los ceros que están a la izquierda, todos los ceros que están a la izquierda antes del primer número diferente de 0 no se toman en cuenta como dígitos significativos. Entonces, si este 0 estuviese acá, después del 1, sí se tomaría en cuenta. Pero como está, o mejor dicho, si este 0 estuviese acá después del punto, ahí se tomaría en cuenta, pero aquí no, ¿verdad? O mejor dicho, así como se los dije al inicio, los ceros a la izquierda del primer número, que están antes del primer número diferente de 0, no son cifras significativas. Por si lo quieren tomar ahí, tomar nota de ello, ¿verdad? Bueno, jóvenes. Ahora, cuando nosotros hacemos operaciones, tenemos que respetar ciertas reglas también. Por ejemplo, aquí tengo la multiplicación de tres números decimales.
tengo 3 multiplicaciones aquí. Entonces, el resultado que me dé esta multiplicación de estos 3 números, ¿cuántas cifras le voy a poner? La regla me dice que le tengo que poner tantas cifras como las que tiene el menor número. De estos 3 números, el que tiene la menor cantidad de cifras significativas es este, 0.58. 0.58 solamente tiene 2 cifras significativas, porque el 0 no se toma en cuenta, porque está a la izquierda. O sea, el primer número diferente de 0 es 5, ¿verdad? Todos los ceros que estén antes de 5 no son cifras significativas. Entonces, en el resultado, yo no lo puedo dejar así. El resultado lo tengo que dejar con 2 cifras, porque el número que tiene la menor cantidad es este, 0.58, que tiene solo 2. Entonces, en vez de escribir 4.26377, lo redondeo. Aquí utilizamos ese método para redondear, ¿verdad? De que se redondea al dígito, al siguiente dígito. Por ejemplo, 4.26, lo redondeo a 4.3. De manera que el resultado queda con 2 cifras significativas. ¿Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Esto es en el caso de la multiplicación. ¿Qué pasa en el caso de la suma y resta? En el caso de la suma y la resta, lo que se hace es que cuando se suma, el resultado, después del punto decimal, tiene que tener la misma cantidad de cifras que tiene el número con menor cantidad de cifras después del punto. Vamos a ver, para explicarme mejor. 123.62. ¿Cuántas cifras hay después del punto decimal? Hay 2. 8.9. ¿Cuántas cifras hay después del punto? Hay 1. Entonces en el resultado solo tiene que haber una cifra después del punto decimal. Ahora bien, ¿cuántos dígitos significativos tiene este número? Tiene 4. Pero solo voy a considerar 1 después del punto porque en la suma el número que tiene menos cantidades después del punto es 8.9. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes, o tienen alguna duda? ¿Les quedó claro cómo aplicar esta regla? Bueno, si no hay preguntas, voy a seguir. Vamos a pasar ahora al tema de los vectores. Los vectores son objetos que tienen magnitud y dirección, ¿verdad? Son magnitudes físicas. Nosotros tenemos escalares y vectores en física. Los escalares son definidos por un número. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la densidad son escalares. Pero esos escalares son números con unidad, solo que no tienen dirección. Tanto los escalares como los vectores son números con unidades, pero los escalares no tienen dirección. Eso lo hace diferente al vector. El vector es una cantidad, una magnitud física, pero también se le añade lo que es una dirección en el espacio. Ejemplos de vectores son velocidad, aceleración, fuerza. Estos son vectores. Mientras que escalares son masa, tiempo, densidad. Existen más, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender mucho de esto porque recuerden que en la evaluación se les va a preguntar sobre esto. Escalares y vectores. Bueno, vamos a ver. En el caso de los vectores, nosotros usamos representaciones, ¿verdad? Los vectores generalmente se representan con flechas en física. Una flechita representa un vector, es algo simbólico. En la vida real, los vectores no lucen así, ¿verdad? Como flechas. Pero así se representan para fines didácticos. Entonces, los vectores son unas flechas que tienen una cola y tienen una punta. Generalmente, el sistema de coordenadas, el origen de la referencia se coloca en la cola del vector. Este vector que ustedes ven acá tiene una posición inicial, P sub 1, está P, tiene un subíndice que es 1, se llama subíndice.
P sub 1 y P sub 2. Punto inicial, punto final. El vector apunta de P1 a P2. Por eso ven la flecha. Podríamos invertir esto. Podría ser que el vector apunta de 2 a 1. Invertimos la flecha. Este es un vector de desplazamiento. El desplazamiento en física es un vector. Ya en el siguiente capítulo vamos a abordar esto para que ustedes entiendan mejor qué es un desplazamiento. Por ahora únicamente nos conformamos con llamarlo así, vector desplazamiento. Podría ser un vector de fuerza, podría ser aceleración, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un carro se mueve, el carro tiene una dirección al moverse. Nosotros podemos representar el carro, ¿verdad? Con un vectorcito, así como este. Porque es la velocidad del carro, es un vector. Bueno, entonces, aquí tengo otros vectores. A los vectores siempre se les pone un nombre, una letra. Independientemente si los vectores son de fuerza, aceleración, de lo que sea, a los vectores siempre se les llama de una manera, ¿verdad? Con algún símbolo. Generalmente en física se utiliza una letra mayúscula con una flecha encima. Esta notación es muy útil, ¿verdad? Porque cuando una letra así tiene una flecha significa que es un vector. Si no la tiene, es un escalar. En el libro así trabajamos, ¿verdad? Los escalares no tienen esa flecha y los vectores sí. Aquí vamos a ver, estamos diciendo de que el vector A', esa coma que tiene encima la letra A, se le llama prima, A primado o A', es igual a A. Significa que los dos vectores son idénticos. ¿Cuándo son idénticos dos vectores? Cuando los dos coinciden tanto en magnitud como en dirección. Tienen la misma dirección y tienen el mismo valor numérico. ¿De acuerdo? Entonces decimos de que los dos vectores son iguales. Si nosotros invertimos la dirección del vector, tenemos que colocarle un signo menos, ¿verdad? Acá, al invertir la dirección. Bueno, jóvenes, recuerden que esto es un repaso que estamos haciendo. Son cosas que se supone que ustedes ya tendrían que manejarlas, ¿verdad? Vamos a trabajar también con suma y resta de vectores. Esto es muy importante, aprenderlo bien, porque en lo que sigue, nosotros vamos a tener que hacer sumatoria y resta de vectores. Cuando trabajemos con las leyes de Newton, en las leyes de Newton, como trabajamos con fuerzas, la fuerza es un vector y la aceleración es un vector. Entonces, nosotros vamos a sumar fuerzas. Y cuando hagamos esas sumas, lo vamos a hacer siguiendo estos métodos de suma de vectores. Los vectores, muchachos, se pueden sumar de varias maneras. Hay varios métodos, geométricos y métodos analíticos. Los métodos geométricos son dibujos, ¿verdad? Los métodos analíticos son cálculos matemáticos. Entonces, geométricamente, podemos sumar vectores usando el método del triángulo. También se le llama método de punta y cola. Aquí yo quiero sumar el vector A y B. Estos vectores que están en café son los vectores A y B. Al sumar el vector A y B, ustedes ven que se suma A más B y la resultante es el vector C. Este vector en azul es la resultante. ¿Qué es resultante? Es lo que produce la suma de A más B. Ahora bien, ¿por qué estoy sumándolo de esta forma? ¿Por qué no puedo sumar primero A y después B? No hay problema, es lo mismo. Ustedes ven acá en esta otra figura que aquí colocamos primero el vector B y en la punta de B colocamos la cola de A. Ahora, en lo que sí coincide esto, el orden se alteró, ¿verdad? Aquí es A más B y aquí es B más A, es lo mismo. Siempre nos da la misma resultante C. Ustedes ven que la dirección de los vectores no se cambia. La dirección de B siempre es la misma. B apunta a la derecha en ambos casos. A apunta hacia arriba, acá también. Y el vector C, como resultado, siempre apunta en la misma dirección. Se fijan, ¿verdad? O sea que el orden en que se sume no importa. El resultado va a ser el mismo. Este es un método para sumar vectores. Colocar un vector en la punta del otro. Otro método, digamos,
más clásico para hacerlo es el método del paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero, ¿verdad? Cuadrilátero tiene 4 lados y los pares de lados son paralelos. Entonces, digamos que en la clase nosotros vamos a preferir este método, ¿verdad? Del paralelogramo. En el método del paralelogramo, nosotros los dos vectores los colocamos en el mismo origen, como si los dos vectores estuviesen saliendo al mismo punto. Están emergiendo del mismo punto. Entonces, tanto la cola de A como la cola de B la ponemos en el mismo punto, en el mismo origen. A partir de ahí, dibujamos un paralelogramo. Formamos lo que es como un rectángulo. Y la diagonal de ese rectángulo, la diagonal de este rectángulo, vendría a ser la resultante. Fíjense bien, en las 3 figuras, los vectores A y B son los mismos, tanto en magnitud como dirección, solo que los estamos sumando de diferente forma. Pero la resultante C, que es lo importante, el vector C que resulta es el mismo, tanto en dirección como en magnitud. O sea que no importa qué método ustedes usen, el producto va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Estos son métodos gráficos. Métodos gráficos porque se hacen con dibujo, ¿verdad? También existen métodos analíticos que yo se los voy a mostrar acá en la clase. Les voy a hacer algunos ejemplos. Bueno, pasemos a la parte matemática. En el ejemplo anterior solo mostré método gráfico, ¿verdad? Los dibujos de los vectores. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer cálculo, ¿verdad? Con los vectores. Queremos hacerlo de manera analítica. Entonces, un vector, el vector A, por ejemplo, lo localizamos en el plano cartesiano, en el sistema cartesiano XY. Ustedes ven que cuando nosotros dibujamos un sistema cartesiano, los vectores se acostumbran a dibujar en el origen del sistema. Yo estoy colocando la cola de A en el origen del sistema de coordenadas. Y trazamos un paralelogramo. Aquí. Dibujamos las componentes del vector A. Y también dibujamos un ángulo θ. Este ángulo θ es un ángulo que se mide con respecto al eje más cercano. Siempre nos vamos a acostumbrar a esta notación. Siempre los ángulos de los vectores los vamos a dibujar con respecto al eje más cercano. En este caso, el eje más cercano es el eje X. Podría ser el eje Y. La verdad que eso no importa, ¿verdad? El ángulo θ podría ser con respecto a Y o con respecto a X. Este vector que estamos dibujando aquí es un vector que se encuentra en 2 dimensiones. Los vectores pueden estar en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3. Aquí lo tenemos en 2 dimensiones. Este es el ángulo θ con respecto al eje X. ¿Por qué usamos esta notación? Esta notación se lee a sub X, la componente X del vector A, y esta se lee a sub Y, la componente Y del vector A. Bien, entonces, estas son las componentes. Las componentes de un vector siempre se encuentran sobre los ejes de coordenadas, siempre. Ahora, ¿cómo vamos a expresar matemáticamente las componentes de un vector? Las componentes las vamos a escribir haciendo uso de la trigonometría. Como aquí tenemos un ángulo, ustedes ven que aquí se me forma lo que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Aquí estaría el ángulo recto y aquí estaría el ángulo θ. Entonces, hay unas identidades trigonométricas para el seno, coseno, tangente, con las que yo puedo expresar estas componentes. Si ustedes ven este triángulo rectángulo, la componente X sería coseno de θ multiplicado por la magnitud A. Fíjense bien, cuando uno no le pone la flecha al vector, estamos diciendo que es magnitud nada más. Aquí estamos diciendo que la longitud de este lado, que está sobre el eje X, es A coseno de θ. Eso usted lo puede hacer ahí en su cuaderno a mano.
para comprobarlo, ¿verdad? ¿A qué es igual el coseno de teta? Es igual al lado opuesto, quiero decir lado adyacente entre hipotenusa. Y el seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa. Entonces, trabajemos con magnitudes nada más. Recuerden de que el vector A tiene una magnitud. La magnitud del vector A sería la hipotenusa, ¿verdad? La magnitud sería la hipotenusa. Entonces, con esas relaciones, con el seno y el coseno, yo puedo escribir las componentes. La componente X y la componente Y. ¿En función de qué? En función del ángulo y de la magnitud del vector. Ahora bien, vamos a ver. Nosotros en física, muchachos, también vamos a utilizar para eso de las direcciones de los vectores unitarios. Los vectores unitarios, me imagino que ustedes ya los conocían, ¿verdad? Porque me imagino que ya llevaron la clase de vectores y matrices. Los vectores unitarios son vectores que tienen magnitud 1, por eso se llaman unitarios. Son unos vectores chiquititos que se dibujan a lo largo de los ejes de coordenadas. Esos vectores se denotan con unos símbolos I, J y K. Para el eje X usamos el vector I, para el eje Y el vector J y para el eje Z el vector K. Aquí solo estamos en dos dimensiones, por eso solo usamos I y J. Encima de esos vectores colocamos un sombrerito. Algunas personas le dicen I sombrero, J sombrero, porque los vectores unitarios siempre llevan un sombrerito encima, eso los caracteriza. Llevan un sombrerito. I sombrero, J sombrero, se llaman vectores unitarios. Siempre los vectores unitarios están a lo largo de los ejes de coordenadas y tienen magnitud 1. Por eso siempre se dibujan más pequeños. Ustedes dirán, ¿y con qué propósito se definen los vectores unitarios? Bueno, se definen con el propósito de poder escribir de una manera más compacta los vectores. Este vector que yo estoy escribiendo aquí, el vector A, lo estoy escribiendo en forma de componentes. A esto se le llama un vector en forma de componentes. También podemos escribir un vector en forma de magnitud y ángulo. Aquí está en forma de componentes. AX, A sub X es una componente a lo largo del vector Y unitario. Y A sub Y es la componente Y a lo largo del vector J unitario. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, jóvenes. Si tienen preguntas, pueden habilitar su micrófono. ¿Está bien todo hasta el momento? Bueno, yo asumo que sí. Entonces, los vectores unitarios, como les digo, me sirven para indicar la dirección de un vector. Para escribirlo en forma de componentes. Aquí, por ejemplo, tengo dos vectores, miren, en el plano cartesiano. Tengo el vector A y el vector B, que tienen direcciones diferentes y magnitudes diferentes. Para sumar estos dos vectores, yo lo puedo hacer con el método del paralelogramo o con el método del triángulo, ¿verdad? Aquí estoy poniendo el vector B en la punta del vector A y esta es la resultante. También lo puedo hacer con el método del paralelogramo. Ponemos el vector B también en el origen y dibujamos un paralelogramo. Y el resultado va a ser el mismo, jóvenes. Ahora bien, si yo quiero hacer este cálculo de forma analítica, o sea, cuando digo analítico me refiero a hacer la operación matemática. Este método es gráfico, este método es analítico. Gráfico es cuando se hace el dibujo, analítico cuando se hace el cálculo matemático. El vector A en forma de componentes queda de esta forma. AX en la dirección de Y. Recuerden que Y unitario es en la dirección de X. En algunos libros, en lugar de Y unitario, ponen X unitario. En vez de poner Y, ponen una X con el sombrero. Es lo mismo. Y en lugar de una J, ponen una Y con un sombrero. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para sumar A y B, el método es el siguiente. Cuando yo sumo A más B, obtengo el vector resultante R que está en azul. Este vector resultante se obtiene sumando componente X con X. La componente X de A con la componente X de B.
la componente y de A con la componente y de B. Se suman las componentes respectivas y se escribe la dirección de esas componentes. AX más BX apunta en Y. AY más B sub Y apunta en J. Cuando ustedes suman A sub X más B sub X, obtienen R sub X, la resultante del vector R. Como ven aquí en la figura, el vector resultante R tiene componente Rx y Ry. Aquí en el dibujo se puede ver claro cómo está estructurado esto. Bien. Bueno, jóvenes, vamos a pasar ya a temas mucho más específicos, un poquito más avanzados. Cuando hablamos de vectores, surgen varias preguntas, ¿verdad? Ustedes saben de que los números reales, los números naturales, enteros, reales, se pueden multiplicar, se pueden sumar, se pueden dividir, restar. Ustedes saben cómo multiplicar números. Ahora bien, surge la pregunta, cuando yo tengo vectores en vez de números, ¿cómo los multiplico? Ya sé cómo puedo sumar o restar vectores, pero ¿cómo puedo multiplicar vectores? Los vectores se multiplican a través de dos formas, con el producto punto y con el producto vectorial. El producto punto y el producto vectorial son las dos formas en las que yo puedo multiplicar vectores, que no son multiplicaciones ordinarias, son multiplicaciones especiales, o sea, multiplicación entre comillas, ¿verdad? Porque no son multiplicaciones ordinarias, obedecen ciertas reglas. El primer producto es el producto punto o producto vectorial. Quiero decir el producto escalar. Producto escalar o producto punto es lo mismo, ¿verdad? Producto punto o producto escalar es lo mismo. Entonces, el producto punto matemáticamente se define como el producto de las magnitudes de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Aquí para explicarlo tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Entre A y B hay un ángulo phi. Entonces, de la definición, yo puedo ver que este ángulo phi tengo que sacarle el coseno y multiplicarlo por la magnitud de A y B. Generalmente las magnitudes de un vector se representan con valor absoluto. Esto de las notaciones es cuestión de gusto, ¿verdad? Uno las notaciones las puede cambiar a la que a uno más le guste. Cuando yo denoto un vector, le pongo una flecha encima. Cuando denoto la magnitud del vector, simplemente no le pongo la flecha, o le pongo la flecha, pero le pongo las barras de valor absoluto, y con eso estoy diciendo de que es una magnitud. Estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, estas son notaciones diferentes, pero significan lo mismo. Entonces, esta es la definición de producto punto, jóvenes. La definición matemática. Entonces, como ustedes ven, esto es la proyección, ¿verdad? Cuando yo hago el producto punto es como proyectar el vector B sobre el vector A. Pero no vamos a entrar en detalle en esto. Bueno, jóvenes, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Bien. Esto del producto punto y el producto vectorial lo vamos a utilizar en la clase, ¿verdad? En los temas que siguen. Bueno. Siguiendo con el producto punto, vamos a ver. Los vectores unitarios obedecen una regla, ¿verdad? Con respecto al producto punto. También se le llama producto interno al producto punto, ¿verdad? Producto escalar, producto punto, producto interno. Cuando un vector consigo mismo se lleva a cabo el producto punto consigo mismo, el resultado es 1. ¿Por qué es 1? Es 1 por la definición. ¿Cuál es la magnitud de un vector unitario? Es 1. La magnitud de I es 1. Es 1 por 1. ¿Y cuál es el ángulo entre los dos vectores? Como son paralelos, cuando dos vectores son paralelos, el ángulo que forman es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces el coseno de 0 es 1, me queda 1 por 1 por 1, eso es 1. Entonces siempre que yo hago el producto punto de un vector unitario consigo mismo, el resultado es 1. Pero ¿qué pasa cuando yo hago el producto punto de un vector unitario con otro vector unitario que no es el mismo?
el resultado es 0. ¿Por qué? Porque por definición, jóvenes, los vectores unitarios son mutuamente perpendiculares. Fíjense bien, aquí tengo 3 vectores unitarios. Tengo el I, el J y el K. Porque estamos asumiendo de que son 3 dimensiones, ¿verdad? En 2 dimensiones, X, Y, solo tenemos I y J. Pero en 3 dimensiones tenemos Z también. Y para Z usamos la K. Entonces, cuando yo hago el producto punto de los vectores entre sí, I con J, I con K, J con K, sin importar el orden, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque el ángulo entre ellos es 90 grados y el coseno de 90 es 0. ¿De acuerdo? Bien, cuando hacemos el producto punto de dos vectores en general, A y B, no olviden de que cuando se hace el producto punto de dos vectores, se multiplica componente por componente. La componente X con X, la componente Y con Y y la componente Z con Z. ¿Qué pasa aquí con los vectores unitarios? I con I es 1, por eso ni siquiera se escribe aquí. Ahora bien, jóvenes, cuando yo hago el producto punto, lo que obtengo es un número. Esto que ustedes ven aquí es un número, solo que aquí aparecen símbolos matemáticos, ¿verdad? Pero ya en la práctica, cuando nosotros hagamos cálculos en los ejercicios, el producto punto lo que me devuelve a mí es un número. El resultado es un simple número. Porque hay otro producto que se llama producto vectorial, que lo vamos a estudiar mañana. Cuando yo hago el producto vectorial, lo que obtengo es un vector. Bien, bien, jóvenes. Me voy a quedar por aquí en la clase de hoy. El día de mañana vamos a seguir hablando de esto. Vamos a retomar lo que es el producto vectorial. Y vamos a hacer algunos ejemplos, algunos problemas sobre vectores, sobre suma y productos de vectores. Eso lo vamos a dar para la clase de mañana. Mañana vamos a tener clase también. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Disculpe. Ajá. Quería saber